Dios le bendiga en este día. Estamos con Ezequiel capítulo 35 y en este capítulo vamos a ver cómo Edom, uno de los enemigos de Israel, enemigos históricos de Israel, en este momento habría de ser castigado por el Señor, dando el Señor las razones de ello. Vamos a ver lo que le dice acá en el versículo 5. Veamos: por cuanto tuviste enemistad perpetua. Esto lo sabemos históricamente. Siempre el monte de Seir, o sea los edomitas, tuvieron enemistad perpetua con los judíos. Esto ya venía de la época de Esaú, venía también ya de aquella época de sus antecesores, cuando ya comenzaron a tener guerra en contra de sus mismos parientes. Pero una de las cosas que a Dios más le desagrada no solamente la enemistad, porque vaya y pase, una cosa puede quedar ahí y no trascender, pero cuando la enemistad se ve manchada a través de una alegría ante la desgracia del otro, ese pecado ya es tan desagradable a Dios, como dice acá el versículo 15, cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, que esa alegría por la desgracia del otro hace que esto traiga un castigo. Me llama mucho la atención Proverbios capítulo 17 versículo 5. Si tenés tu Biblia también lo puedes ver allí. En Proverbios 17:5 dice: y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Y podemos ver acá cómo Dios cumple realmente esta palabra, porque muchas veces nosotros creemos de que cuando una persona cae en desgracia, y seguramente lo hemos visto en diferentes personas a quienes conocemos o tal vez no conocíamos, pero vimos cómo una persona se alegra en la desgracia del otro, podemos ver que esa persona simplemente se burla, esa persona expresa con sus palabras lo que siente, diciéndolo se lo tenía por merecido, es lo mínimo que le puede haber pasado y cosas por el estilo. Pero alegrarse por la calamidad de los demás, como estaba pasando acá con la caída de la ciudad de Jerusalén, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la cantidad de muertos y la desgracia que habría de pasar, o las cosas que pasaron con Israel durante años anteriores, siglos anteriores, y que los edomitas siempre se alegraron de la desgracia ajena, es algo que merece castigo. La palabra de Dios dice que merece castigo. Así que, hermanos queridos, nosotros procuremos nunca, jamás alegrarnos de la caída de los demás. Tampoco hagamos comentarios cuando una persona cae en desgracia. No digamos se lo merecía, no digamos esta persona es lo mínimo que le pudo haber pasado, porque solamente Dios sabe cuál fue la razón por la que cayó, o solamente Dios sabe los verdaderos detalles de esa caída. Recordé cómo también David, en su época cuando fue rey, cuando cae Saúl, cuando Jonathan también es muerto, David, el rey, no se alegra de la caída de Saúl, sino que David llora cuando Saúl es muerto. Así que estas cosas, hermanos queridos, son ejemplos para nuestra vida, para que sepamos condolernos con aquellas personas que sufren, aun cuando son desobedientes en sus pecados. Cuando las personas caen en desgracia, procuremos en lo posible orar por ellas para que Dios restaure esa vida, o directamente para que Cristo venga a sus corazones. Hermanos, que esto sirva de ejemplo para nosotros, para que las cosas las hagamos como Dios quiere, y procuremos que nuestros pensamientos no sean malos en cuanto a este sentido, y tampoco que nuestras bocas, nuestras palabras, terminen pecando en contra de una persona que tal vez fue castigada por alguna razón, no sabemos por qué, pero al final podemos nosotros ensuciar más esa situación y traer la desgracia sobre nuestras propias vidas. El castigo de los edomitas era seguro, porque alegrarse en la calamidad ajena trae el castigo de Dios. Dios te bendiga, hermano querido. Ya nos veremos con Ezequiel capítulo 36.